En un escenario de desafíos y victorias, los nombres de Manasés y Efraín destacan como evidencias del patrimonio de José, el distinguido gobernante de Egipto. Estos hermanos no solo perpetúan la estirpe de Abraham, sino que también representan distintas facetas de la experiencia de su progenitor. A través de Manasés, aquel que hace olvidar, José canaliza el consuelo ante sus adversidades y la separación de su núcleo familiar. Efraín, por su parte, simboliza la fecundidad duplicada, evidenciando la bonanza que José halló en tierras foráneas. La crónica de estos hermanos inicia antes de su nacimiento con los sueños que José descifró y que lo transformaron de cautivo a príncipe de Egipto. Cada interpretación y medida tomada por José, desde su análisis de los sueños del faraón hasta su gestión de la gran hambruna, fue un avance hacia la culminación de una promesa celestial aún mayor. Manasés y Efraín, concebidos en el núcleo de estas eventualidades providenciales, estaban destinados a ser más que simples figuras secundarias en la saga familiar. Conforme la descendencia de José prosperaba en Egipto, cada nacimiento simbolizaba resistencia y esperanza. La llegada de Manasés y Efraín no solo marca un festejo de nuevos inicios, sino también un pilar para las generaciones venideras de Israel. Ellos son el enlace entre los compromisos con los patriarcas y la lealtad constante de Dios durante épocas convulsas. Sus existencias y legados se entrelazan profundamente con los sucesos que moldearon la saga de su linaje y, consecuentemente, la de una nación completa. En los momentos siguientes, explorarás todos los enigmas y revelaciones detrás de esta selección trascendental que transformó las vidas de Manasés y Efraín. Permanece atento hasta el final del video, ya que esta narrativa poco conocida seguramente te impactará. Pero antes, difunde este video con alguien especial. Como creyentes, nuestro cometido es propagar la palabra del Señor lo más ampliamente posible. Asenate, a menudo relegada tras la figura de su esposo José, juega un rol esencial en este relato de herencia y compromiso. Como hija de Potifera, sacerdote de On, su matrimonio con José no solo representa la fusión de culturas, sino también la unión de propósitos divinos. La fecundidad de Asenate, evidenciada en el nacimiento de Manasés y Efraín, es un símbolo de la bendición divina sobre José y su familia, en un periodo donde la supervivencia de muchos dependía de la sabiduría y providencia de José. Esta alianza matrimonial no fue únicamente un lazo personal, sino también una maniobra estratégica que consolidó la posición de José en la sociedad egipcia. Asenate otorgó a José no solo descendencia, sino también legitimidad y estima en su función como administrador y salvador durante la hambruna. Juntos, Asenate y José demostraron cómo la fe, la diplomacia y el afecto pueden converger para cumplir con propósitos celestiales mucho más grandes que sus propias existencias. Cada descendiente de esta unión heredó parte de su legado mixto, actuando como un puente entre su ascendencia israelita y su vida en Egipto. Manasés y Efraín se desarrollaron en un ambiente que valoraba tanto su herencia hebrea como su influencia egipcia, una dualidad que definió su identidad y destino. Asenate, por ende, no solo es madre, sino también creadora de la fusión cultural y espiritual que marcaría el porvenir de sus hijos. El primogénito de José, Manasés, lleva un nombre que tanto testimonia como proclama: Dios me ha hecho olvidar todas mis penurias y mi familia paterna, proclamó José al nombrarlo, Génesis 41:51. Este nombre no solo resume el alivio y la redención personal de José, sino que también prefigura un futuro donde los recuerdos adversos del pasado no impidan el avance. Manasés simboliza la superación de los desafíos mediante la gracia divina, representando un cambio significativo en la vida de José,
Su nacimiento en un periodo de abundancia en Egipto es simbólico, reflejando la conversión de las dificultades en prosperidad. El nombre de Manasés, por ende, no es simplemente una etiqueta, sino una afirmación de victoria y esperanza, recordando a José y a su familia que los designios de Dios frecuentemente se revelan triunfantes ante las pruebas más severas. Este niño no solo fue el consuelo de José, sino también una señal profética del destino de Israel. A través de Manasés, José pudo ver la mano de Dios trabajando no solo en su vida personal, sino también en el destino colectivo de su pueblo. La historia de Manasés se convierte así en un espejo de la historia de redención y supervivencia que caracteriza al pueblo israelita a lo largo de las generaciones. Los primeros años de Manasés en Egipto estuvieron marcados por el contraste entre la opulencia del palacio y la sencillez de su herencia israelita. Creciendo como el hijo del segundo hombre más poderoso de Egipto, Manasés fue educado en todas las artes y ciencias egipcias, mientras que simultáneamente José se aseguraba de inculcar en él y en su hermano Efraín las tradiciones y creencias de su pueblo. Esta dualidad cultural no solo enriqueció a Manasés, sino también lo preparó para ser un líder que entendería y manejaría la complejidad de su identidad híbrida. Durante estos años formativos, Manasés aprendió a equilibrar su legado hebreo con su vida egipcia, una habilidad que sería fundamental para su futuro rol como líder de una de las tribus de Israel. En el palacio, Manasés no solo era testigo de la administración y la diplomacia de su padre, sino también de su profunda fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas experiencias tempranas forjaron en él un carácter que valoraba tanto la prudencia como la piedad, preparándolo para los desafíos que enfrentaría como parte de una generación que viviría entre culturas. La historia de Manasés es también la historia de un joven que, a pesar de su posición privilegiada, nunca olvidó de dónde venía ni a dónde estaba destinado a ir. Su vida en Egipto, llena de posibilidades y desafíos, lo preparó para eventualmente liderar su propia tribu, llevando consigo no solo el legado de su padre José, sino también las bendiciones y promesas dadas a sus ancestros. Efraín, el segundo hijo de José, nació en un contexto de continuidad y esperanza. Su nombre, que significa doble fructífero, refleja no solo la prosperidad física de Egipto durante los años de abundancia, sino también la prosperidad espiritual que su familia experimentaría en este nuevo entorno. Desde su nacimiento, Efraín fue visto como un símbolo de la doble bendición de Dios sobre José, una bendición de abundancia material y una bendición de continuación del linaje prometido. Creciendo en la corte egipcia, Efraín fue educado bajo la tutela de su padre, quien le enseñó no solo sobre la administración y el gobierno, sino también sobre la fe en el Dios de su familia. Esta educación dual fue crucial, preparando a Efraín para su futuro papel como uno de los líderes de las tribus de Israel. A través de su formación, aprendió a valorar tanto su herencia cultural como su responsabilidad espiritual. Efraín y Manasés, hermanos por sangre, fueron predestinados a encarnar visiones opuestas del destino de Israel. Mientras Manasés representaba la superación de adversidades históricas, Efraín simbolizaba la esperanza de prosperidad y crecimiento venideros. Esta dualidad se manifestaba en todos los aspectos de sus vidas, desde su formación hasta sus relaciones cotidianas, tanto en la esfera privada como en la pública. La presencia de Efraín en las Escrituras no solo es crucial por su linaje, sino también por su significado profético. Encarna la prosperidad en tiempos de dificultad, una lección constante en las crónicas del pueblo de Israel. Su existencia y herencia actuarían como un recordatorio perpetuo de que las bendiciones divinas pueden surgir incluso en los momentos más inesperados.
El nombre Efraín se deriva de un término que sugiere fecundidad y crecimiento, resonando con la vida de su padre José. Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi sufrimiento, expresó José al nombrar a su segundo vástago. Génesis 41:52. Este apelativo no solo simboliza el bienestar material durante épocas de bonanza, sino también el bienestar espiritual y emocional de José, destacando su prosperidad incluso en el exilio. Efraín, como nombre y figura, personifica la promesa de expansión y crecimiento a través de la adversidad. Con este nombre, José transmite su optimismo y convicción en el porvenir, subrayando que las bendiciones pueden brotar aún de las situaciones más arduas. Nombrar a su hijo Efraín es así tanto un acto de agradecimiento como una visión profética de lo que sería su descendencia. La elección de este nombre marca igualmente un punto de inflexión en la saga familiar de José. Mientras Manasés simboliza una desconexión del pasado, Efraín representa un capítulo nuevo lleno de fecundidad y éxito. Este contraste en los nombres de los hijos de José enfatiza la dualidad de sus experiencias en Egipto, un sitio de tribulación transformado en fuente de salvación. El legado que Efraín propaga no es solo el de su progenitor, sino también el de una comunidad entera que, al igual que él, descubrirá formas de prosperar en tierras ajenas. Su trayectoria y las narrativas que de ella derivan inspirarán a futuras generaciones sobre cómo la tenacidad y la fe pueden convertir la adversidad en victoria. Efraín llegó al mundo durante los 7 años de prosperidad que siguieron a la exitosa interpretación de los sueños del faraón por parte de José. Este lapso no solo fue crucial por la acumulación de recursos para los años de escasez subsiguientes, sino que también simbolizó un período de éxito sin precedentes en Egipto. El nacimiento de Efraín en esta era es emblemático, señalando un tiempo de realización y gratificación para José y su linaje. Esta abundancia también se reflejó en la posición social y política de José, quien se consolidó como una figura clave en la administración egipcia. Su habilidad para manejar tanto la abundancia como la escasez posicionó a su familia en un lugar de privilegio y seguridad, asegurando que sus hijos crecieran en un entorno de estabilidad y riqueza. El contexto de este periodo de abundancia es crucial para entender la significación del nacimiento de Efraín. No solo nace en un tiempo de prosperidad material, sino en un momento donde las promesas divinas a su familia parecen cumplirse visiblemente. Esta conjunción de bendiciones fortalece la fe de José y Asenate en el plan divino y establece un fundamento sólido para el futuro liderazgo de Efraín entre las tribus de Israel. Durante estos años de prosperidad, José tuvo la oportunidad de educar y preparar a su familia para futuros retos. Impartió a Manasés y Efraín enseñanzas sobre administración de recursos, previsión y conservación, preparándolos no solo para los tiempos de escasez venideros, sino también para sus roles futuros como líderes, donde tales habilidades serían esenciales. La decisión de Jacob de otorgar su bendición a Manasés y Efraín tiene profundas connotaciones teológicas y familiares. Al adoptarlos como si fueran sus propios hijos, Jacob no solo iguala su estatus al de sus otros descendientes, sino que también modifica la estructura tradicional de herencia y bendición en Israel. Este gesto es significativo por varias razones. Fortalece la posición de José dentro del clan, compensa las adversidades que enfrentó y posiciona a sus hijos como futuros líderes de las tribus. Jacob, al acercarse al final de su vida, busca garantizar que las promesas hechas a Abraham se perpetúen a través de sus descendientes más dignos.
En este contexto, su elección de bendecir a Manasés y Efraín por encima de sus hijos biológicos es tanto un reconocimiento al mérito y la lealtad de José como una estrategia para mantener la unidad y el futuro de la nación israelita. Este acto también refleja la profunda espiritualidad y perspicacia de Jacob, quien reconoce en Manasés y Efraín no solo a sus nietos, sino también a futuros custodios de la promesa divina. Al bendecirlos, Jacob no solo les transfiere derechos y privilegios, sino que también les confiere una responsabilidad espiritual y una misión: continuar con el legado de fe, obediencia y liderazgo que caracterizó a los patriarcas. Por lo tanto, la bendición de Jacob es un acto lleno de fe y esperanza, no simplemente un ritual de despedida, sino una profecía sobre el papel que Manasés y Efraín desempeñarán en la historia de Israel. Mediante este gesto, Jacob no solo influye en la distribución de la herencia y el poder dentro de su familia, sino que también reafirma su fe en el plan divino y en la capacidad de sus descendientes para llevarlo a cabo. La ceremonia de bendición que Jacob llevó a cabo fue un evento cargado de simbolismo y significado. Desde su lecho de muerte, reunió a sus hijos y nietos para impartir sus últimas enseñanzas y bendiciones, en un acto que sirve como rito de paso y como puente entre generaciones. Jacob no solo reflexiona sobre su propia vida y las promesas divinas recibidas, sino que también moldea el destino de sus descendientes. Al colocar sus manos sobre Manasés y Efraín, Jacob realiza un gesto deliberado y profético, transmitiendo no solo su amor y esperanza, sino también su autoridad y visión para el futuro de Israel. Esta bendición es especialmente significativa porque designa a Manasés y Efraín no solo como miembros de su linaje, sino como fundadores de nuevas tribus, que desempeñarán roles cruciales en la nación emergente. El ritual de bendición también actúa como un momento de reconciliación y afirmación. Al adoptar formalmente a Manasés y Efraín, Jacob corrige desequilibrios pasados y asegura que los logros y la fidelidad de José sean reconocidos y valorados. Al otorgarles bendiciones específicas, establece expectativas y roles claros para ellos, consolidando su posición y propósito dentro de la historia más amplia de la familia. Finalmente, esta ceremonia no solo refuerza la unidad familiar, sino que también perpetúa las tradiciones y creencias fundamentales de los patriarcas. Mediante sus palabras y acciones, Jacob instruye a sus descendientes sobre la importancia de la fe, la obediencia y la responsabilidad ante Dios y la comunidad. Esta ceremonia, por lo tanto, no representa solo un cierre, sino un nuevo comienzo, un enlace hacia las futuras generaciones que continuarán con la promesa y la misión de su gran linaje. La historia de Rubén y Simeón, los dos hijos mayores de Jacob, es marcada por actos de indiscreción y violencia que llevaron a su desplazamiento en la línea sucesoria. Rubén, el primogénito, comprometió su posición al acostarse con Bilha, la concubina de su padre, un acto que se vio como una grave falta de respeto y una usurpación de la autoridad paterna. Génesis 35:22. Esta acción no solo afectó su relación con Jacob, sino que también alteró permanentemente su destino dentro de la familia. Simeón, por otro lado, junto con su hermano Levi, perpetró una masacre en Siquem como venganza por la violación de su hermana Diná. Génesis 34. Este acto de brutalidad no solo mostró un desprecio por la justicia y la misericordia, sino que también puso en riesgo la seguridad y la reputación de toda la familia. La respuesta violenta y desproporcionada de Simeón y Levi fue vista por Jacob como una traición a los valores que él quería inculcar en sus hijos.
Como resultado de estos actos, Jacob decidió desplazar a Rubén y Simeón en la línea de sucesión, otorgando efectivamente el derecho de primogenitura a José, el hijo que demostró fidelidad y sabiduría. Esta decisión no fue solo una reprimenda a Rubén y Simeón, sino también una reafirmación de los principios de justicia y responsabilidad que Jacob consideraba fundamentales para el liderazgo de su familia. Este cambio tiene profundas consecuencias para la estructura familiar y la asignación de poder y autoridad dentro de las tribus de Israel. Al desestimar a Rubén y Simeón, Jacob no solo sanciona su comportamiento inapropiado, sino que también instaura un precedente acerca de la relevancia del carácter y la ética en el liderazgo. Este gesto subraya que el liderazgo y las bendiciones patriarcales no son prerrogativas automáticas del primogénito, sino que deben ser merecidas y pueden ser revocadas por conductas que deshonren a la familia y sus principios. El relato de Diná, hija de Jacob y Lea, y su interacción con Siquem, hijo del líder ibita, es un momento decisivo que afecta las futuras decisiones de Jacob respecto a sus herederos. Siquem, enamorado de Diná, comete un acto de violencia al abusar de ella, lo cual desencadena la ira y los planes de venganza de sus hermanos Simeón y Levi. Este incidente provocó una cadena de eventos con impactos significativos en toda la familia de Jacob. La respuesta de los hermanos de Diná, en particular la masacre de Siquem y la destrucción de su ciudad como represalia, es repudiada por Jacob, no solo por la crueldad del acto, sino también por las consecuencias políticas y de seguridad que representaba para su familia. Jacob temía que la violencia desatada por sus hijos atrajera represalias de las comunidades vecinas, poniendo en peligro la seguridad de su creciente tribu. Este episodio es crucial para comprender el contexto en el cual Jacob reconsidera la aptitud de sus hijos mayores para liderar y recibir las bendiciones patriarcales. La conducta de Simeón y Levi, aunque motivada por la defensa del honor familiar, mostró una falta de discernimiento y moderación que Jacob consideraba indispensable para los futuros líderes de su pueblo. Este suceso destaca la disparidad con José, cuya sensatez y prudencia finalmente fundamentarían su selección como el heredero principal. La historia de Diná no solo influye en las decisiones inmediatas de Jacob sobre su descendencia, sino que también establece un marco sobre cómo las acciones individuales pueden determinar el destino colectivo. Esta narración pone de relieve la intrincada dinámica de las relaciones familiares y las decisiones de liderazgo en tiempos antiguos, donde los actos violentos no solo tenían repercusiones personales, sino también profundas implicaciones sociales y culturales. José, al heredar los derechos de primogenitura, se convierte en un eje central en la transición de las bendiciones y responsabilidades patriarcales. Tradicionalmente, estos derechos incluían tanto una porción doble de la herencia familiar como el liderazgo espiritual y administrativo de la familia. Jacob escoge a José debido a su probada rectitud y habilidad para liderar y proteger a su familia, algo que quedó particularmente demostrado durante los años de escasez en Egipto. Esta decisión de Jacob refleja no solo su confianza en las habilidades de José, sino también su deseo de corregir los errores y los juicios previos que habían plagado a su familia. Al pasar por alto a sus hijos mayores, particularmente a Rubén por su indiscreción y a Simeón y Levi por su violencia, Jacob busca establecer un nuevo fundamento para el liderazgo familiar que se base en el mérito y la moralidad más que en la primogenitura por nacimiento. El derecho de primogenitura otorgado a José también es simbólico de su papel como figura de reconciliación y redención dentro de la familia. A través de José, Jacob
ve la posibilidad de unificar y sanar las divisiones que habían caracterizado las generaciones anteriores. Este acto no solo es una compensación por los sufrimientos y desafíos que José enfrentó, sino también un reconocimiento de su papel central en la preservación y prosperidad futura de Israel. La recepción de este derecho marca un cambio significativo en la dinámica familiar y en la narrativa bíblica de la descendencia de Abraham. José no solo asume un papel de liderazgo dentro de su propia familia, sino que también se convierte en un símbolo de la providencia divina que guía y protege a sus elegidos a través de las pruebas y tribulaciones, asegurando que la promesa hecha a Abraham se mantenga a través de generaciones. La porción doble de la herencia que se otorga a José como parte de los derechos del primogénito tiene un valor tanto material como simbólico de gran alcance. En términos materiales, esta porción doble garantizaba que José contaría con los medios necesarios para mantener y liderar a su familia y a las generaciones futuras. Este aspecto era especialmente significativo en un tiempo donde la posesión de riquezas y bienes determinaba el poder y la estabilidad. De manera simbólica, la porción doble representa tanto una reparación como un reconocimiento de las penurias y la fidelidad de José. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, su habilidad para sobreponerse a las adversidades y prosperar bajo condiciones desafiantes justificaba que recibiera esta bendición. Además, la doble porción no solo beneficiaba a José, sino que influía en la estructura de la futura nación de Israel. Al concederle esta porción, Jacob estaba asegurando que las tribus que descenderían de los hijos de José, Manasés y Efraín, ocuparían una posición destacada entre las tribus de Israel. Esto era esencial para preservar el equilibrio y la cohesión en la nación, ya que cada tribu necesitaba poseer suficiente territorio y recursos para florecer. La doble porción también simboliza la absoluta vindicación de José frente a sus hermanos y su padre. Al heredar esta parte, se validan los sueños de José, en los que se veía a sí mismo liderando a sus hermanos y aún a su padre. Esto no solo realizaba la visión profética de esos sueños, sino que también confirmaba la intervención divina en la vida de José y en los destinos de su familia. Este gesto de Jacob, al otorgar la doble porción a José, establece un precedente de justicia tanto divina como humana dentro del relato bíblico. Ilustra que, aunque los designios de la providencia puedan ser enigmáticos y llenos de retos, la justicia al final se impone, y aquellos que viven con rectitud y fe reciben su recompensa, mientras que las conductas indebidas son rectificadas, incluso en el ámbito familiar. La decisión de Jacob de adoptar a Manasés y Efraín como sus propios hijos marca un hito decisivo en la narrativa bíblica que trasciende la mera sucesión familiar para adentrarse en el ámbito del legado espiritual y nacional. Al adoptarlos, Jacob no solo les confiere un estatus igual al de sus otros hijos, sino que también garantiza que la bendición de Abraham se transmita directamente a través de ellos. Esta adopción no es solamente un gesto de cariño, es una maniobra estratégica y profética que enfatiza la continuidad de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Esta adopción también significa una integración de Manasés y Efraín en la historia de Israel a un nivel muy fundamental. A través de este acto, Jacob rompe con las tradiciones habituales de herencia y bendición, optando en cambio por una visión guiada por la providencia divina que ve más allá de la biología y la tradición. Al hacerlo, Jacob no solo reafirma su fe en los designios divinos, sino que también realza la importancia de la obediencia y la lealtad a esos designios por encima de las convenciones sociales y familiares.
La adopción de los hijos de José por parte de Jacob es, por tanto, un acto cargado de significado teológico. Refleja la idea de que las bendiciones y las promesas divinas a menudo requieren acciones que desafían las normas y expectativas humanas. Esta decisión destaca la voluntad de Jacob de asegurar que las promesas divinas se mantengan intactas y que se transmitan de manera justa y adecuada a las generaciones futuras. Este acto de adopción no solo fortalece la posición de José y sus hijos dentro de la narrativa familiar y nacional, sino que también establece a Manasés y Efraín como figuras centrales en el desarrollo de las tribus de Israel. Les proporciona un fundamento sólido sobre el cual construir su futuro, asegurando que el legado de José continúe a través de ellos y que la influencia de su vida y experiencias moldee el carácter y el destino de las tribus que liderarán. La adopción de Manasés y Efraín por parte de Jacob tiene un impacto significativo en la continuidad genealógica de Israel, reconfigurando la estructura de herencia y la distribución de autoridad entre las tribus. Al adoptar a estos dos nietos, Jacob no solo los transforma en hijos legales a sus ojos, sino también en figuras líderes a nivel nacional. Esto garantiza que la influencia de José continúe en las futuras generaciones y que la asignación de tierras y recursos entre las tribus de Israel se realice de forma equitativa y justa. Esta modificación en la sucesión también lleva un profundo significado espiritual. Elevando a Manasés y Efraín, Jacob actúa de acuerdo con visiones y promesas divinas, señalando un momento clave de transición en el que la fe y la sumisión a la voluntad divina se anteponen a las tradiciones y al orden de nacimiento. Esto subraya que en la familia de Jacob, y por ende en la nación de Israel, lo que predomina no es simplemente el linaje sanguíneo, sino la congruencia con los propósitos divinos. La adopción también repercute en las demás tribus, ya que redefine las expectativas y obligaciones de todos los descendientes de Jacob. Reconocidos como iguales a los hijos biológicos de Jacob, Manasés y Efraín se erigen como ejemplos de liderazgo y devoción, estableciendo un modelo para lo que significa ser un portador de la promesa hecha a Abraham. Este ajuste no solo enfatiza la importancia de la justicia y la equidad en el liderazgo, sino que también sienta las bases para futuras relaciones y alianzas entre las tribus. Además, este acto de adopción ilustra cómo las decisiones impulsadas por la fe y la visión profética pueden tener repercusiones duraderas en la historia de una nación. La elección de Jacob no solo incide en su línea familiar directa, sino que también influye en la configuración política, social y espiritual de Israel a lo largo de las generaciones. Al adoptar a Manasés y Efraín, Jacob no solo entrega bendiciones, está estableciendo un futuro donde las promesas divinas se siguen cumpliendo a través de caminos insospechados y actos de fe extraordinarios. La bendición de Jacob a Manasés y Efraín representa una desviación sorprendente que evidencia la profundidad de su visión profética y la intervención divina en la selección de líderes y bendecidos. Al bendecir a los hijos de José, Jacob intencionadamente invierte el orden habitual, priorizando a Efraín, el menor, sobre Manasés, el mayor. Este gesto no solo desconcierta a José, sino que también sienta un precedente teológico importante acerca de cómo la elección divina frecuentemente contradice las expectativas humanas. Este cambio intencionado subraya la percepción de Jacob de que las bendiciones de Dios no se rigen por las normas humanas de primogenitura o méritos aparentes. Al preferir a Efraín frente a Manasés, Jacob se mueve bajo la inspiración divina, anticipando los designios celestiales que a menudo favorecen a los menos esperados, un leitmotiv en las escrituras hebreas.
La bendición se lleva a cabo con una intensidad emocional profunda, en la que Jacob, en sus últimos días, medita sobre su vida marcada por conflictos y reconciliaciones, y cómo esta bendición podría moldear el futuro de sus herederos. Al bendecir a Efraín y Manasés, Jacob no solo transmite derechos y propiedades, sino que también lega un patrimonio espiritual y una visión para el futuro de Israel. Este acto de bendecir con un giro inesperado también resalta la importancia de la providencia y la predestinación en la teología israelita. Al subvertir el orden establecido, Jacob enseña a sus descendientes y a las futuras generaciones que los caminos de Dios son misteriosos y que su elección puede desafiar nuestras normas y expectativas, una lección vital para la identidad y la fe del pueblo de Israel. El encuentro de Manasés y Efraín con Jacob es un momento emblemático lleno de simbolismo y significado histórico. Este encuentro no es solo una reunión familiar, sino un evento trascendental que conecta distintas generaciones bajo la promesa divina. Manasés y Efraín, al ser presentados por José a Jacob, representan la nueva generación que llevará adelante las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Durante este encuentro, Jacob recuerda su propia vida, llena de encuentros divinos y decisiones cruciales que moldearon su destino y el de su familia. Al ver a sus nietos, Jacob ve el cumplimiento de la promesa divina de multiplicación y bendición, y este reconocimiento está imbuido de gratitud y responsabilidad profunda. Es un momento de transmisión de legado, donde Jacob no solo ve a sus nietos como continuadores de su linaje, sino como portadores de la misión divina. Jacob, a pesar de su avanzada edad y su debilitada visión, percibe en este encuentro una oportunidad para impartir sabiduría y guía espiritual. La presencia de Manasés y Efraín ante él simboliza la continuidad y la perpetuidad de las bendiciones divinas, y Jacob se esfuerza por asegurarse de que entiendan su rol en la historia y la importancia de su conducta y fe. Este encuentro también sirve como un puente entre el pasado y el futuro, uniendo la historia de Israel desde sus raíces patriarcales hasta las tribus que surgirán y definirán la nación. Jacob, al bendecir a Manasés y Efraín, no solo está cerrando un capítulo de su vida, sino también inaugurando una nueva era para Israel, marcando este momento como un hito en la historia sagrada del pueblo. La decisión intencionada de Jacob de priorizar a Efraín sobre Manasés, escogiendo al menor en vez del mayor, es un acto lleno de significado teológico y familiar. Esta elección no es aleatoria, se basa en una convicción profunda, inspirada por la revelación divina, de que Efraín desempeñaría un papel crucial y destacado en el destino de Israel. La predilección de Jacob por Efraín frente a Manasés es un reflejo de la tendencia divina a seleccionar a los menos esperados, a los más humildes o a los jóvenes para realizar sus planes más grandiosos. Este gesto también cuestiona las normas sociales y las expectativas familiares tradicionales que generalmente favorecen al primogénito. Al revertir este orden, Jacob no solo hace una declaración sobre la soberanía de Dios en la elección de líderes, sino también sobre la primacía de las cualidades espirituales y del carácter por encima del orden de nacimiento. Esta elección simboliza una ruptura con las tradiciones antiguas y un avance hacia una comprensión más profunda de la justicia y la misericordia divinas. La elección de Jacob también tiene implicaciones prácticas en la dinámica familiar y en la estructura de las futuras tribus de Israel. Al optar por Efraín, Jacob está redefiniendo efectivamente el curso de la historia israelita, asegurando que la tribu de Efraín asumiría un rol de liderazgo y tendría una influencia considerable en los asuntos nacionales. Esta decisión tendría efectos duraderos,
influyendo en la política, la economía y la vida espiritual de Israel a lo largo de generaciones. Además, esta elección subraya la habilidad de Jacob para proyectarse más allá del momento actual, guiado por una visión profética orientada a cumplir el plan divino más que a adherirse a las normas humanas. Este acto de preferencia es una poderosa declaración sobre la fe de Jacob en las promesas y la dirección de Dios, estableciendo un modelo para que las futuras generaciones reconozcan y valoren la providencia divina en sus vidas. El gesto de Jacob de posicionar su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, mientras su mano izquierda reposa sobre Manasés, está cargado de simbolismo y precedente. En la cultura de la época, la mano derecha se consideraba la de mayor honor y bendición, connotando no solo favor, sino también poder y autoridad. Al colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob le está otorgando una medida superior de bendición y responsabilidad. Este acto trasciende la mera formalidad ritual. Es un mensaje claro y contundente tanto para los presentes como para las generaciones venideras sobre la importancia de la guía divina en la toma de decisiones. La mano derecha de Jacob sobre Efraín simboliza la transferencia del liderazgo y bendición divina, asegurando que Efraín desempeñaría un rol central en el desarrollo y prosperidad de Israel. El uso de la mano derecha también tiene un significado profundo en términos de reconocimiento y legitimación. En este acto, Jacob no solo está reconociendo a Efraín como el más favorecido, sino también está validando su futuro liderazgo. Este gesto es una ratificación de la confianza de Jacob en la habilidad de Efraín para liderar y prosperar bajo la bendición divina. Este momento es un ejemplo claro de cómo las acciones simbólicas pueden tener un impacto profundo en la identidad y el destino de un pueblo. Al colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob está haciendo una declaración eterna sobre los valores y prioridades que guiarían a Israel en el futuro. Este acto no solo determina el estatus de Efraín dentro de la familia, sino que también configura la percepción de su liderazgo y su papel en la historia de Israel. La reacción de José al ver que Jacob colocaba su mano derecha sobre Efraín, el menor, es una mezcla de sorpresa y preocupación inicial. José, consciente de las tradiciones y del significado del gesto de la mano derecha, intenta corregir la posición de las manos de su padre, moviendo la mano derecha de Jacob hacia la cabeza de Manasés, el mayor. Esta acción refleja su respeto por las convenciones y su deseo de adherirse a las normas establecidas de primogenitura y bendición. Sin embargo, la respuesta de Jacob a este intento de corrección es firme y reveladora. Jacob asegura a José que su elección es intencional y profética, destacando que, aunque Manasés también será grande, Efraín ascenderá a mayores alturas y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones. Esta afirmación de Jacob no solo calma las preocupaciones de José, sino que también lo ilumina sobre los caminos y misterios de la providencia divina. La aceptación final de José de la decisión de Jacob es un momento significativo de crecimiento personal y espiritual para él. A través de este evento, José aprende a confiar aún más en la guía divina y en la sabiduría de su padre, reconociendo que los planes de Dios a menudo trascienden la comprensión humana y las expectativas. Esta lección es crucial para José, ya que refuerza su propio rol como líder que depende no solo de su sabiduría, sino también de su fe en la justicia y la providencia de Dios. La reacción de José y su eventual aceptación de la bendición de Jacob sobre Efraín demuestra la importancia de la fe y la obediencia en la tradición israelita. Este evento no solo enseña a José sobre la naturaleza impredecible de la bendición divina,
sino que también prepara el escenario para su propio liderazgo y el de sus hijos, basado en una comprensión más profunda y respetuosa de la voluntad y los caminos de Dios. Este momento fortalece la cohesión familiar y asegura que la transición del liderazgo a la próxima generación se realice con respeto, sabiduría y fe en el plan divino. La bendición que Jacob imparte sobre Efraín y Manasés tiene consecuencias trascendentales para el futuro de las tribus de Israel. Al elevarlos al rango de tribus independientes, cada una liderando una porción considerable de la nación israelita, estos dos grupos heredan no solo territorios y recursos, sino también responsabilidades cruciales en el desarrollo y defensa del reino. La distinción otorgada a Efraín, en particular, anticipa su influencia en el norte de Israel, donde más tarde se establecerá la capital, Samaria, convirtiéndose en un epicentro político y religioso preponderante. La bendición también define un modelo de liderazgo y establece un precedente sobre cómo las acciones y el carácter influyen en el destino de una tribu completa. Efraín y Manasés, a través de sus fundadores epónimos, encarnan atributos y trayectorias que serán emulados y recordados por sus descendientes. Efraín, agraciado con una porción más amplia de honor y responsabilidad, representa el potencial de prosperidad y liderazgo, mientras que Manasés, aunque en una escala menor, sigue siendo esencial en términos de su aporte y presencia dentro de la alianza tribal. Estas bendiciones afectan directamente la estructura social y militar de las tribus. Los herederos de Efraín frecuentemente asumirán roles de liderazgo, participando en numerosas decisiones clave que impactan a toda la nación, mientras que los descendientes de Manasés serán notables por su coraje y habilidad para gobernar extensos y estratégicos territorios. La interacción entre estas tribus y su relación con las demás influirá en la política y la cultura de Israel a lo largo de los siglos. La bendición modifica la percepción espiritual y la identidad de las tribus. Al ser bendecidos directamente por Jacob, Efraín y Manasés no se ven solo como tribus, sino como portadores de un legado y una promesa divina. Esta visión refuerza su autoridad y su condición sagrada entre las demás tribus, impactando profundamente la religiosidad y la narrativa histórica de Israel. La historia de estas bendiciones se integra de manera fundamental en la enseñanza y la memoria colectiva, formando la fe y las prácticas de futuras generaciones. El papel de Efraín y Manasés en las tribus de Israel es complejo y vital para comprender la evolución del reino israelita. Efraín emerge como una tribu líder en el reino del norte después de la división del reino unificado de Israel. Su posición como tribu preeminente viene acompañada de un considerable poder tanto militar como político, colocando a menudo a sus líderes en el epicentro de importantes eventos nacionales. Manasés, cuya tribu se extiende tanto al norte como al sur del río Jordán, desempeña un papel estratégico en la defensa y expansión del reino. Su singular distribución geográfica le confiere una relevancia especial en términos de estabilidad y seguridad de las fronteras de Israel. Además, los descendientes de Manasés serán reconocidos por su valentía y su capacidad para manejar terrenos desafiantes, atributos clave para cualquier estado en aquellos tiempos. El impacto de estas dos tribus también se manifiesta en sus aportes culturales y religiosos. Efraín, como núcleo del reino del norte, influye en las prácticas religiosas y culturales de Israel, a menudo en conflicto con las tradiciones judaicas del sur. Esta influencia es especialmente notable en las tensiones entre profetas y reyes, donde los líderes efraimitas frecuentemente ocupan roles protagónicos. El legado de Efraín y Manasés
perdura a través de las narrativas proféticas y literarias de la Biblia, donde sus historias y sus desafíos resuenan con temas de lealtad, liderazgo y la lucha por preservar la identidad y la integridad en épocas de cambio y conflicto. Sus relatos personales y tribales se convierten en lecciones y advertencias para las generaciones venideras, destacando tanto las virtudes como los riesgos de la autoridad y el poder. Dentro de la tribu de Efraín, varias figuras se destacan en la narrativa bíblica, ejemplificando las cualidades y el destino de esta influyente tribu. Quizás una de las más notables es Josué, hijo de Nun, quien no solo sucede a Moisés como líder de Israel, sino que también dirige la conquista de Canaán. Josué representa las cualidades ideales de un líder efraimita: valentía, fe y un compromiso inquebrantable con las leyes y promesas divinas. Además de Josué, otros descendientes de Efraín juegan roles significativos en diversos momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, la jueza Débora, quien, aunque no se especifica directamente como efraimita, lidera a Israel desde la región montañosa de Efraín y ejerce una influencia considerable en la vida religiosa y política de la época. Su liderazgo y su victoria en la batalla contra los cananeos son celebrados en el famoso Cántico de Débora, uno de los pasajes poéticos más antiguos y poderosos de la Biblia. Estas figuras no solo subrayan la relevancia de la tribu de Efraín en los asuntos nacionales, sino también su impacto en la conformación de la identidad religiosa y cultural de Israel. A través de sus actos y liderazgo, los descendientes de Efraín muestran la importancia de la fe, la ley y el coraje para el bienestar y el progreso de la nación. Estos líderes, mediante sus vidas y gerencias, siguen motivando y educando a generaciones futuras acerca del poder y las responsabilidades inherentes al liderazgo. Después de los relatos del Génesis, la tribu de Manasés mantiene una presencia significativa en la historia de Israel, aunque menos prominente que la de Efraín. Extendidos a lo largo de un vasto territorio que cubre ambas orillas del Jordán, los manasitas desempeñan un rol esencial en la defensa y expansión del territorio israelita. Su capacidad para administrar grandes áreas y asegurar la estabilidad en zonas frecuentemente contenciosas es vital para la cohesión y estabilidad del reino. La narrativa de Manasés también se caracteriza por su diversidad y capacidad de adaptación. Al establecerse en territorios al norte y sur del Jordán, enfrentan retos particulares en cuanto a geografía y política, demandando un enfoque adaptable y pragmático en la gobernanza e interacción con otras tribus y culturas externas. Esta versatilidad se refleja en cómo la tribu logra preservar su identidad y unidad a pesar de las presiones externas e internas. Desde una perspectiva religiosa y cultural, aunque Manasés no produce tantos líderes destacados como Efraín, su aporte al bienestar tribal y nacional de Israel es igualmente crucial. Su participación en eventos decisivos, como las campañas por la tierra prometida y las coaliciones tribales, evidencia su dedicación al proyecto nacional israelita y su papel en la conservación del legado y las promesas hechas a sus ancestros. La historia de la tribu de Manasés es una de resiliencia y constancia. Aunque no siempre tan visible como otras tribus, su continua capacidad de adaptación y su leal compromiso con sus tierras y su fe garantizan que su legado sea honrado y valorado en el contexto más amplio de la historia de Israel. Su habilidad para equilibrar la tradición y la innovación testimonia su relevancia en la narrativa bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Es fundamental distinguir entre Manasés, el hijo de José, y el rey Manasés de Judá, dos figuras distintas y significativas en la historia bíblica. Manasés, el hijo de José, reconocido como uno de los fundadores de las 12 tribus de Israel, es célebre
por su papel en los inicios de la nación y por formar parte de la bendición profética de Jacob. Su relato está entrelazado con temas de herencia, bendición y la realización de promesas divinas a lo largo de las generaciones. Por otro lado, el rey Manasés de Judá, quien reinó aproximadamente entre 687 y 643 a.C., es recordado principalmente por su gobierno polémico y su tendencia hacia prácticas idólatras, detalladas en el segundo libro de los Reyes. Su mandato se caracteriza por un desvío notable de las prácticas religiosas tradicionales, introduciendo y fomentando cultos paganos en Judá, lo que finalmente condujo a su pueblo hacia períodos de gran adversidad y crítica profética. La clarificación entre estos dos personajes es esencial para entender correctamente sus impactos y legados distintos dentro de la tradición bíblica. Mientras Manasés, el hijo de José, es parte de la narrativa de la fe y la identidad israelita desde sus orígenes, el rey Manasés de Judá representa un capítulo más oscuro en la historia de Judá, mostrando cómo el liderazgo puede desviarse y enfrentar consecuencias severas, tanto políticas como espirituales. Comprender estas diferencias ayuda a los estudiantes de la Biblia y a los interesados en la historia israelita a apreciar la complejidad de los personajes y eventos bíblicos, y a reconocer cómo figuras con nombres similares pueden tener roles y legados muy diferentes. Esta distinción también refuerza la importancia de interpretar los textos bíblicos con atención al contexto y a la especificidad de cada personaje y período histórico. La tribu de Efraín, una de las más prominentes en la historia de Israel, jugó un papel central no solo por su ubicación geográfica y recursos, sino también por su liderazgo político y militar. Ubicada en una región fértil y estratégica, Efraín se convirtió en un actor político clave en el Reino del Norte tras la división del Reino Unificado de Salomón. Su influencia se extendió a través de la historia de Israel, marcando la política, la economía y los conflictos militares del reino. Efraín jugó un papel esencial en la formación de alianzas y en el enfrentamiento con tribus vecinas y naciones extranjeras. Su ubicación central en Israel le proporcionó ventajas significativas, tanto en la defensa contra invasiones como en la expansión territorial. Esta posición estratégica y su consecuente influencia militar capacitaron a Efraín para encabezar varias coaliciones tribales, influenciando decisivamente la política de Israel. Además, la tribu de Efraín se destacó como un líder espiritual y cultural en el Reino del Norte. Con Samaria situada en su territorio como centro de innovación cultural y religiosa, algunas de estas innovaciones resultaron en conflictos con los profetas y las leyes mosaicas. La opulencia y el poder de Efraín lo situaron frecuentemente en el centro de relatos proféticos y religiosos, resaltando tanto su magnificencia como sus desviaciones. Por lo tanto, el legado de la tribu de Efraín es ambiguo. Por un lado, simboliza dinamismo y liderazgo. Por el otro, ilustra los peligros de la centralización del poder y el alejamiento de los principios fundacionales de Israel. Esta dualidad es clave para comprender la historia y evolución del Reino del Norte, así como las enseñanzas que se desprenden de su caída. Los descendientes de Efraín desempeñaron papeles cruciales en múltiples eventos importantes de la historia bíblica, evidenciando la prominencia de su tribu. Además de figuras como Josué, que lideró a Israel en la conquista de Canaán, otros efraimitas impactaron significativamente en el ámbito político, militar y religioso de Israel. Entre ellos se encuentran jueces, profetas y líderes que surgieron en momentos críticos para guiar a su gente. Por ejemplo, el juez Jefté, un controvertido descendiente de Gilead de Efraín,
Es reconocido por su liderazgo en tiempos de crisis y su trágico voto que resultó en el sacrificio de su hija. Su historia subraya la complejidad del liderazgo y las decisiones difíciles que enfrentaron los líderes efraimitas, en un contexto de amenazas externas constantes y desafíos internos. Además, profetas como Samuel, que aunque vinculado a la tribu de Benjamín, operaba principalmente en territorio efraimita, desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía centralizada. Ungido a los primeros reyes de Israel, Saúl y David, su ministerio significó un período de transformación religiosa y política considerable, y su influencia destaca el papel de Efraín como un epicentro de poder espiritual. Estos descendientes no solo reflejan la influencia de Efraín en los asuntos nacionales, sino también cómo su legado se entrelaza con la narrativa más amplia de la fe y la identidad israelita. A través de sus éxitos y errores, los efraimitas personifican las tensiones y triunfos de toda una nación en su búsqueda de identidad y supervivencia bajo la guía divina. Los efraimitas, a pesar de su prominencia y poder, enfrentaron numerosos desafíos y conflictos que pusieron a prueba su liderazgo y cohesión. Uno de los principales desafíos fue mantener la unidad dentro de las tribus del norte, especialmente durante y después de la división del reino. La rivalidad con Judá y las tensiones internas a menudo provocaron conflictos que debilitaron su posición y facilitaron intervenciones extranjeras. La adopción de prácticas religiosas, idólatras, y el distanciamiento de los preceptos mosaicos provocaron conflictos con los profetas, quienes condenaron repetidamente la corrupción y la idolatría efraimitas. Esta tensión espiritual no solo afectó la estabilidad política, sino también la integridad moral y religiosa de la tribu, conduciendo a períodos de crisis y juicio divino. Los efraimitas también enfrentaron desafíos externos, como invasiones asirias y babilónicas, que explotaron las divisiones internas y la falta de cohesión religiosa. Estos conflictos externos a menudo resultaron en exilios y pérdidas significativas, tanto de territorio como de población, marcando periodos de gran tribulación y prueba para la tribu. Finalmente, el legado de Efraín, aunque rico y complejo, está teñido por estos desafíos y conflictos que ilustran la difícil tarea de gobernar y mantener la fidelidad en un entorno complejo y a menudo hostil. La historia de Efraín ofrece lecciones valiosas sobre los peligros del poder y la importancia de la adherencia a principios éticos y espirituales en la gobernanza. El legado cultural y religioso de las tribus de Manasés y Efraín es vasto y profundamente enraizado en la tradición y la historia de Israel. A través de sus experiencias, liderazgo y los desafíos enfrentados, estas tribus contribuyeron significativamente a la identidad cultural y espiritual del pueblo judío. La rica herencia de estas tribus se refleja en su resiliencia, adaptabilidad y la profunda fe que demostraron a lo largo de los siglos. Manasés, con su extenso territorio y diversidad geográfica, promovió una cultura de resistencia y adaptabilidad, caracterizada por un fuerte sentido de independencia y autosuficiencia. Esta tribu también es un ejemplo de cómo la dispersión geográfica puede influir en la integración cultural y en la formación de subidentidades dentro de una nación. Efraín, por otro lado, debido a su prominencia política y espiritual, influyó profundamente en la práctica religiosa y en la vida cultural de Israel. Su legado incluye no solo liderazgo político, sino también contribuciones significativas a la teología israelita, incluyendo interpretaciones y prácticas religiosas que fueron tanto innovadoras como controversiales.
El impacto de estas tribus se extiende también a la literatura bíblica, donde sus historias, desafíos y éxitos se registran como lecciones perdurables sobre la fe, el poder, la responsabilidad y la redención. A lo largo de sus altibajos, Manasés y Efraín encarnan las luchas y esperanzas de todo Israel, sirviendo de espejo en el que las futuras generaciones pueden mirarse y aprender. En la tradición judía, las figuras de Manasés y Efraín trascienden su origen tribal para convertirse en símbolos de la promesa divina y la perpetuidad del pueblo judío. Su inclusión en las bendiciones de Jacob no solo refleja su relevancia inmediata, sino también su papel continuo como emblemas de la fe y el coraje judíos. Durante el Shabbat, las familias judías evocan a estos hermanos al bendecir a sus hijos, deseando que emulen a Efraín y Manasés, resaltando su ejemplar virtud y dedicación a la fe. La narrativa de Manasés y Efraín también ilustra la importancia de la integridad, el liderazgo y la adaptabilidad en momentos de cambio y desafío. Su habilidad para dirigir bajo adversidad y preservar su identidad y unidad espiritual inspira a aquellos que enfrentan dificultades y buscan orientación en su fe y práctica religiosa. El legado de estas tribus subraya la unidad en la diversidad dentro del pueblo judío. A pesar de sus diferencias y los numerosos retos que enfrentaron, Manasés y Efraín lograron aportar significativamente al desarrollo y la prosperidad de Israel, demostrando que la unidad y la colaboración son posibles y fundamentales, incluso en la diversidad. Finalmente, la importancia de Manasés y Efraín en la tradición judía sirve como un recordatorio constante de que las bendiciones y promesas divinas son perpetuas y que, mediante la fe y la obediencia, el pueblo judío puede esperar superar las adversidades y prosperar. El legado de estos hermanos perdura, infundiendo valor y convicción en las generaciones actuales y futuras, asegurando que su historia y significado se mantengan vivos y sean venerados en el corazón de la comunidad judía global. La rica historia de las tribus de Israel, con su entramado de relatos de fe, conflicto y victoria, ofrece un amplio campo de estudio para quienes están interesados en la profundidad y diversidad de la tradición bíblica. Cada tribu, desde Efraín y Manasés hasta Judá y Leví, aporta su propia narrativa única que contribuye al complejo mosaico de la identidad israelita. Ánimo a los lectores a explorar estas narrativas para comprender cómo las interacciones, conflictos y alianzas entre las tribus han modelado el curso de la historia bíblica y dejado un legado duradero. Explorar estas historias no es solo una aventura en el conocimiento histórico y espiritual, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las enseñanzas morales y éticas presentes en estas narrativas. Estudiar cómo diversos líderes y comunidades enfrentaron retos y tomaron decisiones puede ofrecer perspectivas valiosas para dilemas contemporáneos, tanto personales como colectivos. Este estudio también puede fortalecer la fe y proporcionar un entendimiento más profundo de los principios que han guiado al pueblo judío a través de los siglos. El estudio de las tribus de Israel permite una apreciación más profunda de las promesas divinas que perviven a través del Antiguo Testamento. Observar cómo se cumplen estas promesas a lo largo de las generaciones refuerza la comprensión de la fidelidad y la providencia de Dios, pilares centrales de la fe judía y cristiana. Estos relatos no solo narran sucesos del pasado, sino que siguen resonando con las generaciones actuales, ofreciendo esperanza y guía. Por último, al explorar más sobre las tribus de Israel, uno puede también apreciar la diversidad cultural y espiritual del pueblo judío. Cada tribu,
con sus propias características, roles y territorios, contribuye a la rica tapestería de la comunidad israelita. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, es una fuente de fortaleza y riqueza, mostrando cómo diferentes grupos pueden trabajar juntos hacia objetivos comunes y cómo cada grupo puede contribuir de manera única al bien mayor. Al concluir nuestro recorrido por la historia de Manasés y Efraín y su influencia en la fe y la historia de Israel, no nos despedimos como quienes finalizan un trayecto, sino como quienes se alistan para uno nuevo. La crónica de estas tribus constituye un episodio en la vasta narrativa del pueblo judío, una narrativa que continúa siendo pertinente y ofreciendo enseñanzas esenciales hoy en día. Espero que este recorrido haya profundizado su entendimiento y reforzado su vínculo con la rica herencia de fe y tenacidad que define a Israel. Que la bendición de Jacob, que ha resonado a través de los siglos, motive a todos a buscar la sabiduría y la orientación divina en sus vidas. Así como Jacob bendijo a sus nietos, nosotros también anhelamos bendiciones para nuestras familias, nuestras comunidades y para nosotros mismos, con la esperanza de que seamos guiados por principios de justicia, compasión y fe. Que estas narrativas milenarias inspiren acciones y decisiones que veneren nuestro legado y fomenten un futuro de paz y prosperidad. Además, al seguir explorando y aprendiendo sobre las tribus de Israel y otras tradiciones, que cada uno de nosotros descubra no solo conocimiento, sino también inspiración. Que estas narrativas ancestrales iluminen nuestros caminos y nos ayuden a enfrentar los retos contemporáneos con valentía y sabiduría, siempre con el objetivo de contribuir al bien común y respetar la dignidad de todas las personas. Finalmente, deseo que la paz y la bendición que emanaron de las vidas de Manasés y Efraín, aun con sus imperfecciones y desafíos, impregnen también nuestras vidas. Que sigamos la tradición de indagar, aprender y vivir de tal manera que nuestras historias, al igual que las de Manasés y Efraín, sean reflejos de una fe, esperanza y amor inquebrantables. Shalom.